doctora Bit Mendoza Ponce es egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Realizó estudios de radioastronomía en la licenciatura. Posteriormente, en su maestría, sus investigaciones se inclinaron por los movimientos sísmicos, aplicando métodos estadísticos y de probabilidad para conocer el comportamiento de estos fenómenos y su frecuencia, encontrando periodos de recurrencia en sismos de diferentes magnitudes. En sus estudios de doctorado amplió más su conocimiento, encontrando que existe un comportamiento fractal en las fallas que originan los sismos. Sin más preámbulos, te dejo con esta conversación para que puedas disfrutarla tanto como yo la disfruté. Hola, David. Pues me da un gusto que me acompañes enorme, enorme, porque tú eres especialista en el área de los sismos, especialista en esta área de las geociencias, pero pues sobre todo porque la gente pregunta demasiado sobre qué pasa con los sismos, por qué ocurren, que si está relacionado con cuestiones, no sé, de religión, hasta de misticismo, no sé, hay muchas cosas que se especulan y realmente lo que está detrás, la parte científica, pocas veces es dada a conocer al público en general. Pues me gustaría primero que nos dieras un preámbulo de qué estudiaste en la licenciatura, de por qué decidiste hacerlo, cómo elegiste tu maestría y finalmente cómo llegas al doctorado. Perfecto, muy bien. Pues me presento, mi nombre completo es Abit Mendoza Ponce y de formación soy físico-matemáticas, aquí de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo entré a esta carrera porque pues desde niña mi ilusión era estudiar, más bien era ser astronauta, ¿sí? Y yo pregunté y me dijeron que la única forma de acercarse a esa carrera pues era estudiando física o matemáticas. Entonces, pues mi visión o todo mi esfuerzo pues estaba hacia entrar a la carrera de físico-matemáticas y por supuesto que al final de la carrera pues mi tesis de licenciatura fue en radioastronomía. Trabajé con el doctor Stan Kurz. Él está en el ahorita Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, aquí en Morelia. Construimos un radiotelescopio casero y obtuvimos las señales de radio de la luna, sobre todo. De ahí, a pesar de que me gustaba tanto y me sigue gustando la astronomía, me quedaba como esa espinita de está padre, pero ¿a quién le va a ayudar en un futuro cercano? Seguramente todos estos estudios y bueno, van a ayudar en un futuro no tan cercano, pero mi idea era quería que mi trabajo se viera más pronto hacia la solución de problemas pues en mi ciudad, ¿no? Por ejemplo, o extendiéndolo pues más hacia un país. Y de ahí una amiga me empieza a hablar de la maestría en el Centro de Geociencias, pero el que está en Juriquilla. Y ella era física y ella me platicaba que no era tan descabellado iniciar una maestría allá, porque pues al final mucha de la física y de la matemática, de las matemáticas, pues se usa para resolver problemas en ciencias de la Tierra. Y fue así que me acerqué, me fui a Juriquilla, platiqué con los sismólogos, me acerqué más hacia esta área porque, pues como en física había estudiado ondas y aparte ver todo este susto, ¿no?, que causan los sismos
y un poquito la curiosidad de aprender qué son y toda su teoría de generación, pues me interesó. De ahí tuve que escoger, ¿no? Ajá, pero Porque, ahí te interrumpo un poco, ¿no? En esa parte de cuando te fuiste a Juriquilla en Querétaro, ¿cómo le hiciste? ¿Solo te fuiste así o ya conociste a alguien, ya habías conectado con alguien o dicen, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo llegaste ahí? por supuesto que escribí correo a todos los sismólogos, que son 4, para que me esperaran y pudiera tener una plática con ellos, pero no los conocía ni tampoco había pedido referencias, ¿no? Fue así un poco aventurado el asunto y me fui, me platicaron cada uno sus temas, pero al final, como yo me sentía un poco ajena al tema, eh, sobre todo por las salidas a campo y que quiera instalar instrumentos. Y bueno, me asusté y de ahí el doctor Ramón Zúñiga, él me habló más de hacer estadística de los sismos, ¿no? O sea, ya están los datos y uno hay que hacer ahora sí que estimaciones de estadística y de probabilidad y dije, bueno, como que encajo un poco más, ahí me voy a sentir más cómoda y ahí fue así que hice esa elección de trabajar en la maestría con el doctor Ramón Zúñiga y pues aventarme el clavado, ¿no? A todas las materias de ciencias de la Tierra. Pues ahí fue interesante porque ¿cómo elegiste el área de sismología cuando en ciencias de la Tierra hay muchas ramas y pues a lo mejor lo más seguro es quizás, no, pues estudia algo, no sé, enfocado a otra cosa, pero ¿cómo es que te interesaste por los sismos desde entonces? Yo pienso que fue el sismo de 1985. No lo viví, apenas tenía 2 años, pero mis papás me cuentan, ¿no? Afortunadamente aquí en Michoacán no se sintió tanto y el lugar donde ellos estaban tampoco fue, más bien sentir horrible el sismo, pero después ya conforme uno va creciendo, preparatoria, universidad, vas viendo noticias o vas viendo fotos, vas viendo pues todo el dolor, ¿no? Que causó ahí en Ciudad de México y te quedas, bueno, yo en mi caso me quedé un poco pasmada y digo, bueno, si yo pudiera estudiar ese fenómeno y entenderlo un poco más, pues sería una gran satisfacción. Y sí, sí lo he sentido así y aparte, pues como es un fenómeno totalmente físico, pues para mí es un poco sentirme cómoda y la verdad es que he tenido bastantes buenas experiencias. Me sigue faltando seguir estudiando más este fenómeno porque pues es muy complejo y hay que seguir siempre eh, pues de los datos nuevos que se va recolectando, encontrar pues nuevo conocimiento o más bien entenderlo mejor, ¿no? Entender mejor el fenómeno. Claro, sí, entre más nos cuestionamos más cosas, pues en ese momento surgen más dudas y necesitamos el querer resolverlas y hay más investigación y creo que es algo que no podemos evitar, ¿no? Si nos preguntamos o nos cuestionamos el por qué. Y bueno, continuando, llegas con este investigador ahí a Querétaro, a Juriquilla, totalmente ajena al área de ciencias de la Tierra. Me imagino que un poco extraña porque el ambiente del cual venías, de ciencias físico-matemáticas, donde son cosas pues muy diferentes, ¿no? Al área de ciencias de la Tierra. ¿Cómo viviste ese proceso? La verdad sufrí mucho. Parecía que me hablaban en chino, ¿no? Me hablaban de la subducción y yo no entendía qué era eso, pero mis compañeros fueron muy, muy
colaborativos conmigo porque sabían que venía de otra área y me explicaban. Y también, por supuesto, que me tuve que poner a leer bastante y poco a poco, conforme iba avanzando el tiempo en las materias, pues iban apareciendo las matemáticas, iba apareciendo la física y ahora ya ellos no me ayudaban a mí, sino yo terminaba ayudándole a ellos. Y pues es lo padre, ¿no? Que hay esta convivencia y este flujo de conocimiento entre ambas mundos. Y así fue como sobreviví. Bueno, toda una aventura totalmente diferente a lo que siempre habías visto y desafiando el caminito que todo mundo sigue, ¿no? Ah, pues vete por aquí, de tu misma área, a diferencia de cuando te metes a otra y entonces ves que necesitas de más áreas para complementar tu investigación. Y en el caso de la maestría, cuando inicias ahí, ¿cómo eliges tu tema de tesis o cómo fue que dices, bueno, voy a investigar esto durante la maestría? ¿Fue durante el proceso ya de la maestría o entras ya con ese proyecto? De hecho entré con el proyecto desde que platiqué con el doctor Ramón. Ese mismo se quedó. Afortunadamente, pues también me dio un poco de estabilidad, ¿no? Dentro de la maestría y, y pues pude terminar no tan a tiempo, con un semestre de retraso, pero el tener claro desde el inicio más o menos con qué tipo de datos vas a trabajar. De hecho, trabajé con la sismicidad de todo México. Entonces, te permite, pues en este caso a mí, concentrarme en las otras materias, ¿no? Que primero tenía que ir cursando. Uh -huh. Y sí, básicamente fue así. ¿Y cuál fue el tema que desarrollaste en la maestría? ¿Y cuánto tiempo es de la maestría? Porque a lo mejor muchos de los que nos escuchan puede que las maestrías varíen, ¿no? A veces duran 2 años, 1 año y medio. Entonces, en este caso, ¿cuánto fue la duración? Muy bien, pues en este caso duró 2 años, yo creo que como la mayoría. Y eh, el tema básicamente fue el doctor Garduñe, perdón, el doctor Ramón junto con el doctor Gerardo Suárez. Desde antes ya habían hecho una división de México para distinguir entre zonas sísmicas, zonas que registraban sismos de diferente naturaleza. Ajá. Y yo, tomando esa división que ya habían reportado, me tocaba analizar la sismicidad, pero ahora incluyendo datos nuevos. Todo esto para calcular, en sismología hay una relación muy famosa que se llama la relación de Gutenberg-Richter, que es una gráfica donde en el eje de las X uno pone la magnitud del sismo y en el eje de las Y la frecuencia de cuánto se repitió cada magnitud. Y esta gráfica es muy interesante porque no solamente se comporta igual a nivel local, sino también a nivel regional. Y para mi sorpresa, esta gráfica es simplemente una línea recta, ¿sí? Toda esta magnitud, la magnitud versus la frecuencia, se acomodan muy bien a una línea recta que tiene una pendiente negativa, y eso nos indica que hay muchísimos sismos pequeñitos y hay muy pocos grandes. Entonces, imagínate, ahora ya trabajo con algo que sí sé, que son las regresiones lineales, que me la pasaba haciendo ejercicios en la escuela de físico-matemáticas, y que no solo eso, sino que tenía una interpretación tectónica. Entonces, dependiendo de qué tan inclinada o no está mi pendiente, me puede decir
más o menos cuántos sismos y de qué magnitud se pueden esperar en cierta región. O sea que de algún modo el no predecir, pero sí estimar qué cantidad de sismos pueden suceder en una región y si estos pueden ser chiquitos o grandotes. Exactamente, y esto está fundamentado en la teoría de probabilidad, ¿sí? Pues no sé si tú te acuerdas, desde la preparatoria uno empezaba a hacer tablas de frecuencia, cuántas veces se repite, en este caso, ¿no? Un sismo de magnitud 5, y a uno lo reportaba en su tablita. Y ya después de esas tablas son tan importantes y las hacíamos tanto porque de ahí se brinca a la teoría de probabilidad. Y simplemente pues nos dice qué tan probable es que en esta zona se presenten sismos, por ejemplo, en este caso, de magnitud mayor o igual que 5 o menor o igual que 5, también puede ser, en un área. Entonces, ya esa estimación ya es de manera cuantitativa, ¿no? Y ya está respaldada por toda una teoría de matemáticas que es muy bien conocida. Entonces, para mí, pues la verdad es que fue como la unión entre mis mundos. Ajá, encontraste la coyuntura de esas dos partes, esa unión que por fin dijiste, wow, estoy aplicando lo que aprendí en un área diferente y todavía el plus, que era lo que tú buscabas, para tener un impacto social, ¿no? Para poder ayudar a la parte de la sociedad, que era lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? Que es lo que buscabas. Sí, exactamente. Así fue. Y después terminas esta parte de tus investigaciones en la maestría y qué es lo que encuentras en esa investigación. ¿Qué es lo que encuentro en la maestría, en mi investigación de la maestría? ¿Cómo concluyes esa parte de tu investigación? ¿Qué aportaste? ¿Qué encontraste? ¿Qué dudas te surgieron? ¿Qué interés te generó? ¿Cómo Ok, cómo ok. lo viste de esa manera? Pues mira, se volvieron más bien, se afinaron estos valores B, que son que no me acuerdo si les dije, pero el nombre que recibe la pendiente en estas líneas rectas de una vez que graficas la magnitud de los sismos con la frecuencia, es, bueno, esta pendiente se le conoce regularmente como valor B o en inglés como B-value. Entonces se afina este valor B para cada una de las zonas. ¿Y por qué es tan importante este valor a nivel de estimaciones de peligro sísmico? Porque si uno encuentra esta regresión lineal, o sea, esta ecuación que te está diciendo cómo se comportan esos sismos en esa zona, entonces estos dos parámetros, que sería tanto B como el valor A, que es justamente el valor que cuando la recta justamente corta el valor de la eje Y. Estos dos valores te van a ayudar para hacer los cálculos iniciales del peligro sísmico. ¿Y cómo empiezan estos análisis? Pues básicamente con estos dos términos, pero principalmente con el valor B, se calculan los tiempos de recurrencia, ¿sí? Cada cuándo se me va a repetir un sismo de cierto tamaño en cierta región. Y esos tiempos de recurrencia, eso se usa muchísimo en ingeniería sísmica para construir para construir edificios que sean sismos resistentes. Entonces, pues esa fue la aportación, ¿no? Sí, sí es grande, sin embargo,
Si lo aplican o no, no lo sé. O sea, yo como pues terminé mi tesis, fíjate que pues no salió un artículo yo como primer autor de ese trabajo. Sin embargo, después en el 2000, ay, si no me acuerdo, 2019, el doctor Ramón Zúñiga junto con el doctor Gerardo Suárez afinaron nuevamente lo que yo hice y ahora sí ya está reportado en la revista de Sismología de Estados Unidos. Oh, muy bien. Precisamente, ¿no? Eso es lo que muchas veces pasa con nuestras investigaciones que se hacen y que no se dan a conocer para que puedan ser aplicadas directamente a la sociedad. Que hay muchas cosas buenas que se quedan almacenadas ahí en los tomos de la biblioteca donde queda almacenada la tesis, pero que el impacto social que puede generar, por ejemplo, en este caso, tener estos resultados de la recurrencia de los sismos que tú hiciste, que puede ayudar para la planificación del territorio en varias ciudades de nuestro país, o sea, aplicando ese mismo método, conociendo cuáles son las zonas sísmicas más recurrentes y qué tanto tiempo se puede presentar estos sismos, es de mucha utilidad en la ingeniería civil y en arquitectura. Entonces, eso es una de las cosas de la problemática que más nos aqueja aquí en México, ¿no? Precisamente con esa intención de que todas estas cosas, estas investigaciones puedan llegar a los oídos adecuados y que pues que sepan que sí hay investigación, que sí se ha hecho y que se puede aplicar en un bien positivo. En este caso, tú hiciste tus estudios de maestría en una zona en específico de México o trabajaste como con un área muestra o cómo fue? Todo el área de México dividido en, ahorita no tengo bien el dato, cuántas zonas diferentes ya estaban divididos, ¿no? De acuerdo al tipo de sismos. Ahorita no tengo el dato, pero fue sobre todo México, y pues era correr varios programitas, entonces la verdad es que sí fue laborioso y más aparte entender los resultados. Yo creo que eso es complicado siempre y más cuando pues uno, como bien dices, cambia de área de la noche a la mañana, sí toca pedir mucha ayuda y preguntar, hay que preguntar mucho. Yo creo que de mi experiencia es animar a los estudiantes que si quieren estudiar alguna otra carrera diferente a su formación y que a lo mejor regularmente casi todo está relacionado entre sí, ¿no? Entonces, pues animarlos a que si quieren y pueden hacer alguna maestría en un tema diferente, pues al final trae muchísimo conocimiento para ti y de las capacidades individuales de cada uno. Y, y eso, o sea, jamás quedarse con una pregunta, mejor externarla y seguramente siempre hay alguien que apoya, ¿no? Por supuesto. Y cuando tú terminas o finalizas la maestría, de inmediato ingresas al doctorado, o cómo hiciste para decidir dar ese paso para llegar al doctorado. No, fíjate que me tomé un año sabático. La verdad es que terminé pues cansada mentalmente. Sí, sí fue algo duro para mí. Pero paradójicamente en ese inter me aburrí mucho y ya fue que decidí buscar aquí en la Universidad Michoacana, porque ya había regresado a Morelia, buscar a alguien que le interesara lo que yo había hecho. Ya no me quería de nuevo volver a cambiar de tema. Y sí, afortunadamente me acuerdo que fui una mañana a Ciudad Universitaria y preguntando llegué con el doctor Víctor Hugo Garduño, que a pesar de que él es geólogo, en cuanto llegué ya no me soltó, le interesó mucho el tema
y así fue que empecé a iniciar trabajo con él, el trabajo de doctorado, de hecho. Entonces, igualmente llegaste con el doctor Garduño, ¿cómo llegaste a Querétaro? Así nada más preguntando, no conocías al doctor Garduño, no nada. Sí, exactamente. De hecho, llegué antes con otros investigadores y les platicaba un poco de mi tema y al final ellos fueron los que me canalizaron con el doctor Garduño. Ah, Pero sí, sí fue un poco a la aventura igual. Pero ambas han valido la pena. ¿qué edad tenías cuando terminaste la maestría e iniciaste el doctorado? Ay, ay, ay. No me acuerdo bien. Soy muy mala con mis edades. Te puedo deber la respuesta. Bueno, no, o sea, es que hay muchas personas que a lo mejor no se deciden en, por ejemplo, terminan la licenciatura y dicen, no, pues no, no, ¿para qué hacer una maestría? No, ¿para qué hacer una especialidad, un diplomado? Y dejan pasar tiempo, porque luego dicen, no, Claro. pasaron 5 años de la licenciatura y pues, ¿cómo voy a atrever a hacer una maestría? Ya no tengo los conocimientos frescos. Y eso muchas veces les frena a querer tomar un desafío como un posgrado, ¿no? Como una maestría o un doctorado. Por eso yo te preguntaba, ¿no? ¿Tú crees que la edad influye? Sí me puedes deber la respuesta, pero en esta ocasión, ¿tú crees que la edad influye en eso? ¿O qué consejo les darías? No, yo creo que lo que influye son las ganas, ¿no? Y ya hice rápido la cuenta y tenía 30 años cuando inicié el doctorado. Entonces, tampoco es que, la verdad es que sí perdí tiempo en mi tesis de licenciatura, los datos no salían y sí me tardé, creo que un año y medio en obtener buenos resultados. Después, pues estos 6 meses que tuve de rezago en la maestría y súmale el año de descanso que me di y uno no lo piensa como futuramente qué tanto puede afectarte o no, porque pues regularmente la gente que tiene su visión o su objetivo muy, muy claro, pues por supuesto que va terminando sus estudios de posgrado a una edad joven y también hay que pensar que algunas plazas como investigador te pone una edad límite. Y eso nunca te lo dicen, ¿sí? Si no, pues si yo lo hubiera sabido, a lo mejor me hubiera apurado o me voy un rato a la playa, me regreso y órale, el doctorado, ¿no? Pero no, no sucede. Nadie te dice, oye, si quieres aspirar a una plaza de investigador en alguna universidad, pues algunas sí tienen límite de edad. ¿Y cuál es el límite de edad en el caso de que te dediques a la investigación? Me parece que para las mujeres es de 39 años y para los hombres 37, si es que no me equivoco. Ok, Estoy pues, hablando de la UNAM, ajá. de la UNAM, como Sí, referencia. pero Sí, para tener una idea. perfecto. Y bueno, ahora regresando al momento en el que llegas con el doctor Garduño, que para muchos que no se escuchan, pues el doctor Garduño fue un geólogo, un investigador en muchas áreas de las geociencias, que aportó grandes investigaciones y pues hay muchísimos artículos de él publicados que pues respaldan toda esta trayectoria que él hizo, ¿no? Pero pues no me imagino ese atrevimiento tuyo en bueno, pues voy a ir a preguntar, pues vamos a ver, pues le pregunto a este investigador y ese investigador me dice, no, pues conmigo no, vete con fulano y te fuiste con fulano y te vas con él y te dice, no, pues conmigo tampoco, vete con este profesor y wow, eso sí es algo muy aventurado, ¿no? Cuando llegas con el doctor Garduño y dice, bueno, pues entonces vamos a iniciar aquí la investigación y pues no te vas. Wow, eso sí es sorprendente.
¿Y qué es lo que te propuso el doctor Garduño para el tema de doctorado? Porque también hay que mencionar que el doctorado debes de tener una propuesta que aporte, en el cual también la investigación ya es más independiente, porque en la maestría como que te van llevando un poquito más, tienes tu asesor y tu asesor te va guiando, ¿no? Te va guiando la investigación, pues mira, por aquí no salió, pues intenta esto, y si no sale esto, pues, pues ahora intentemos esto, pero juntos van sacando el tema hasta que logras concluir tu tesis, pero en el doctorado no es así. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Sí, bueno, el doctorado, la verdad es que sí es un dolor de cabeza, pero llego con él y desde el inicio yo pienso que lo que ayudó mucho pues fue su forma de ser. Él muy amable, muy abierto a incluir otras áreas del estudio a lo que él hacía, más animarte, ¿no? De mira, sí, podemos hacer muchas cosas. Por supuesto que yo le ofrecí mi producto, ¿no? Mire, yo pues a lo que me dediqué en la maestría fue a calcular pues esta relación de Gutenberg-Richter para diferentes zonas en México, y eso fue como que como el inicio. Y él me dice, a mí me interesa demasiado eso, pero yo quiero que tú te enfoques solamente a la faja volcánica transmexicana, porque desafortunadamente a nivel sísmico se considera como que es una zona en la que no tiembla, pero se han estudiado varios sismos históricos que nos indican que sí hay temblores en esta zona. Y además, una de las áreas de las que el doctor Garduño era pues muy experto era en la paleosismología, que tiene que ver con el estudio de las fallas geológicas que hay en todo, bueno, no se dedicó a estudiar en todo la faja volcánica transmexicana, por supuesto que él se enfocó al sistema de fallas Morelia-Acambay, y precisamente esa fue mi área de estudio, ese sistema de fallas, porque pues uno piensa que no tiembla, uno piensa que los sismos que nos pueden afectar siempre van a venir de la costa, que no van a suceder abajo de nuestros pies, y pues estamos equivocados porque sí, sí hay temblores que suceden prácticamente debajo de nuestros pies, y precisamente porque son poco profundos, pues causan un daño enorme, enorme en las ciudades. Uh-huh. Y mira, mi tema evolucionó demasiado, ¿no? Uno empieza con una cosa y terminas con cosas totalmente diferentes, pero yo pienso que es parte de la evolución del tema o del proyecto, porque pues llegas a un punto en el que te atoras y ya no sabes qué hacer, y bueno, y también surgen en este caso ideas del mismo doctor Garduño, de tu asesor, porque sí, sí tú llevas la batuta, pero yo creo que la función del asesor es que no te vayas a dispersar, ¿no? Porque pues hay tanta información en el mundo que pues tú tienes que seguirte enfocando porque tú tienes un tiempo límite para terminar todo. Más o menos así empezó. En el caso del doctorado, ¿cuánto tiempo es? Son 4 años de doctorado, y por supuesto que te dan tus 4 años de beca, pero pues ya sabes, siempre uno va terminando un poco después, pero pues simplemente hay que organizarse para tratar de llegar a buenos términos. Muy bien. En el caso del doctorado que dices que te enfocas a estudiar la parte de Morelia-Cambay, el sistema de fallas de Morelia-Cambay, que está situado en la faja volcánica transmexicana,
pero muchos no entienden qué es la faja volcánica transmexicana, ¿no? ¿Qué es esto? Pues mira, es una cadena enorme de volcanes que tienen que ver con un proceso que se llama de subducción. ¿Cómo llegamos a explicar este proceso? Me tengo que regresar un poquito. Me tengo que regresar a cómo de cuántas capas se conforma nuestro planeta. De forma general, nuestro planeta se conforma de 3 capas, ¿sí? Nosotros nuestro planeta lo podemos comparar con un huevo, ¿sí? Un huevo también tiene 3 capas, tiene una yema, tiene la clara y tiene su cascarón. Pues esta similitud es muy buena porque la capa interna de nuestro planeta se llama núcleo, sería lo que nosotros conocemos en el huevo como la yema, y es un núcleo que está muy caliente y que está girando. Después, envolviendo a este núcleo, viene lo que se llama el manto, y el símil en el huevo sería esta capa gelatinosa, ¿no? Que es la clara, y pues básicamente es roca fundida, es magma. Entonces, imagínate, se está moviendo el núcleo y está muy caliente, esta temperatura se pasa hacia el manto y también hace que se mueva esta capa, pero en forma, en sismología se le llama en forma convectiva, pero es como si la capa se estuviera moviendo en círculos, ¿sí? Es como cuando uno se pone en la cocina y quieres calentar una sopa. Si uno se fija, cuando la flama está calentando la sopa, lo primero que se calienta es lo que está en medio, lo que está más cerca de la flama. Ese material caliente sube, pero vuelve a bajar por las paredes de la olla porque esas paredes están más frías. Y así se hace un ciclo, ¿no? Es esta figura de círculos en mi manto también pues sucede, ¿no? Entonces ya tenemos núcleo que rota, ya tenemos también movimiento en el manto, ¿sí? Y ahora, ¿qué sucede en la cáscara? Que en ciencias de la Tierra se le conoce como corteza terrestre y que es precisamente donde nosotros estamos parados. Pues esta cáscara de la Tierra también es muy delgadita, al igual que en el huevo, y pues como todo se está moviendo adentro, pues se rompen pedacitos y es lo que en geociencia se le conoce como placas tectónicas. Entonces, enfrente de nuestras costas, acá por Oaxaca, Michoacán, Guerrero, ahí tenemos uno de estos pedazos uno de estos cascaroncitos, pedazo de cascarón más bien, que se le llama placa de Cocos. Entonces, esta placa de Cocos está chocando con lo que conocemos como placa norteamericana, y para no confundirnos es donde aquí está México, ¿no? O sea, México, y le está chocando la placa de Cocos, pero placa de Cocos es pesada, entonces en lugar de chocar se va hundiendo, y pues tú me vas a ayudar un poco más, pero cuando esta placa llega más hacia a profundidades más alejadas de la corteza, pues hay más calor y se funde esta roca y vuelve a subir, pero ahora en forma de volcanes. Entonces, así es como se forma más o menos este cinturón. Y que increíblemente uno diría, bueno, allá hay muchos volcanes, yo no quiero vivir tan cerca de ellos y mejor me alejaría, ¿no? Pero no, más, o sea, casi el 50% de todos los mexicanos vivimos aquí entre los volcanes y también hay fallas geológicas. ¿Y por qué se da esto? Porque el suelo es muy rico en nutrientes, entonces cuando uno siembra su maíz, pues se da bien. Esa es una de las razones, ¿no?
Y esta faja volcánica transmexicana, ¿por qué se llama así? ¿Dónde se ubica aquí en México? Ah, claro. Es una particularidad, más bien es una rareza, porque en el mundo, todos los lugares donde hay estas zonas de subducción, donde es esta situación donde una de las placas se va metiendo y se va hundiendo hacia el manto, regularmente estos volcanes se alinean a lo que se llama la trinchera, que es justamente este límite entre ambas placas. Y en México no, en México está prácticamente, pues como su nombre lo dice, es como un cinturón que va desde el Pacífico hasta el Atlántico. Entonces, geológicamente es un poco, bueno, es extraño de hecho, y hay muchas investigaciones sobre eso, eh, pero ¿qué toca seguir haciendo? Pues yo pienso que es seguir estudiando para reforzar las teorías que ya hay o dar algunas nuevas, no sé. Sí, por supuesto, ¿no? De por qué se originó, pero sobre todo que la gente sepa o conozca que esta distribución de los volcanes se encuentra pues en el centro de nuestro país y que uno de los iconos más representativos pues es Ciudad de México, que está rodeado del Popocatépetl, que pues está activo, de el Ixtaccíhuatl, que está ahí a un ladito, pero que bueno, ya no está ahorita activo, pero que sin embargo, como tú lo mencionabas, ¿no? La mayor concentración de población de México está ahí en Ciudad de México y el riesgo más grande está a un ladito y poco conocemos de realmente por qué se originan los volcanes o por qué se originan los sismos. Entonces, muy buena explicación respecto a cómo se origina todas estas estructuras. Y ahora, retomando tu investigación de doctorado que dices que el sistema de fallas de Morelia-Cambay, ¿no? Ahí tendría que preguntarte qué es un sistema de fallas, empezando pues por qué es una falla y cómo estudiaste ese sistema de fallas en esa parte del país. Pues mira, una falla, una de las definiciones es como una ruptura en el suelo, ¿no? Es como si fuera, por hacer un símil, a una grieta, ¿no? ¿Cómo es que se van formando estas grietas? O también uno le puede decir como cicatrices. Uh-huh. Eh, pues básicamente se forma porque tembló ahí. Y no solamente uno, sino varios temblores ocurrieron en la misma zona y se fueron formando grandes escalones. Un ejemplo muy claro aquí en Morelia es la falla La Paloma. Si uno quiere subir a esa parte de Morelia, pues caminando tienes que subir varios escalones, ¿no? Entonces, todo ese escalón que se vio por sismos es lo que me representa una falla. Y un sistema de fallas, pues es una colección de muchas fallas que regularmente tienen la misma orientación. En el caso del sistema de fallas Morelia-Cambay, esta orientación es este-oeste. ¿Qué significa? Que si tú tomas una foto desde arriba, vas a ver puras rayitas, ¿no? Ahí como si alguien hubiera removido la tierra, dibujado ahí con un lápiz varias rayas, y eso me indica que son fallas geológicas existentes, o bueno, sí, existentes que no se han borrado, porque con el paso del tiempo, si hay mucha erosión, pues se van borrando. O también puede haber la opción de que a lo mejor hubo una erupción y algunas están enterradas y ni siquiera sabemos que ahí están, ¿no? Pueden ser esos dos casos. ¿Cómo las empezamos a estudiar? Porque aquí hay un gran problema, o sea, no hay datos como en la zona de subducción.
en la zona de distribución, en toda la costa, pues el Servicio Sismológico Nacional pues tiene bastantes estaciones sismológicas y pues ahí por datos nos separa. Pero acá no hay datos, o sea, está pobrísimo el asunto, ¿no? Entonces toca usar un poco la imaginación y un poco me tocó pues encontrar soluciones con matemáticas, ¿no? Uno de los datos que trabajé y que son fáciles de obtener, pues son las longitudes de las fallas, porque la longitud de la falla está relacionado con está empíricamente relacionado con qué magnitud se pudo haber dado ahí, ¿no? Si tengo una falla más larga, pues eso quiere decir que hubo un sismo más grande. Esa es un poco la idea. Entonces yo me empecé a medir todas las longitudes creo que eran como 300 fallas, más o menos las que yo estudié. Empecé a medir esta longitud. Por supuesto que iban revisadas, ¿no? Por, eh, por el doctor Garduño y también por sus estudiantes de paleosismología, porque pues ellas sí que son expertas en hacer ay, ¿cómo se le llama cuando uno en el GIS empieza a marcar la falla? Hacer las mediciones, hacer... Eh, el mape, bueno, sí, tiene un nombre especial, pero ahorita no me acuerdo. Y, y yo trabajo con esas longitudes. Pues, ¿qué crees? De nuevo, estudiando y viendo que estas longitudes también se comportan como una relación de Gutenberg-Richter, ¿sí? Entonces, si yo grafico en el eje de las X la longitud y cuántas veces se me repite cierta longitud, entonces yo obtengo una línea recta que de nuevo me puede dar parámetros interesantes, pero ahora ya pues con una interpretación ya física, ¿no? Por ejemplo, si mal no recuerdo, para valores de esta pendiente baja, para valores bajos de mi pendiente, me indicaba más o menos que las fallas son potencialmente activas. Yo al final construía mapas, ¿no? Mapas de estas pendientes que me dirían más o menos cómo está el esfuerzo en esta zona, porque en sismología es bien conocido que el valor B tiene una relación inversa con el esfuerzo que hay en la zona. Y de ahí pues era como hacer una similitud, ¿no? Era prácticamente como construir una relación de Gutenberg-Richter, que es para sismos, pero ahora para fallas. Y sí, nos salieron resultados que se apegaban a la realidad. Y bueno, esto fue como una opción de trabajar sin sismos, ¿no? Porque yo cuando te digo, es que no tengo datos, es que no tengo sismos. Esta fue una de las soluciones que pudimos trabajar. Sin embargo, no es que no haya ningún sismo registrado. Sí, sí hay, de hecho, eh, déjame ver con cuántos sismos trabajé, pero lo interesante es que antes de pasar al otro, quiero decir que cuando en la naturaleza se presentan estas líneas rectas, te están indicando que tienen un comportamiento fractal. Y ese análisis fractal fue toda esa teoría matemática que, bueno, y física que viene desde la antigüedad, desde los griegos, yo la apliqué para resolver problemas en ciencias de la Tierra. Uno de los resultados que a mí me gustó mucho fue que con análisis fractal nosotros pudimos diferenciar 3 zonas en el sistema de fallas Morelia-Cambay, ¿sí? Porque
Nosotros lo vimos numéricamente y ya el doctor Garduño dice, es que pues sí tiene sentido geológicamente, ¿no? Y ahí es como que viene la interacción bonita entre un área y otra y pues se llegan a este tipo de resultados donde pues la zona de los azufres, de hecho queda como una sección central que se comporta muy diferente al resto. Sí, que sería la otra, sería la parte de Acambay eh, y la parte acá donde está Morelia. Pues es un poco lógico desde el punto de vista que la magnitud de los sismos, la magnitud mayor de los sismos presentados en cada zona es diferente, ¿no? Donde tenemos el mayor sismo registrado es en Acambay en 1912, de hecho es un sismo icónico porque mató prácticamente a toda su población. Resulta que cuando pasa el sismo, pues la mayoría estaba en la iglesia, era la hora de misa, y pues se les viene abajo el techo, ¿no? Este sismo que tuvo una magnitud aproximada de 7, que no se compara a los de subducción, que son 8.2, pero que como fue tan abajo de nuestros pies, el movimiento tan violento que se experimentó ahí fue grande y hubo bastante destrucción. Y este sismo pues se relaciona a una falla y no solamente eso es lo preocupante, ¿no? Sino que también hubo daños en Ciudad de México. Entonces, ¿de qué nos habla estos sismos? Que pues no solamente hay que temerle a los sismos de subducción, sino también hay que tener cuidado a este tipo de sismos se les llama corticales, porque están muy, muy en la superficie, muy cerquita en el cascarón, ¿no? De donde vivimos. Y, y conocer estas tres zonas que se comportan diferente, pues también ayudan un poquito a la planificación, ¿no? De, bueno, si yo sé que vivo cerca de Acambay, pues la verdad es que yo me contrataría a un ingeniero para que me haga, pues, resistentita mi casa. Con respecto a esto, mencionas que estudias estas rupturas, estas fallas orientadas en diferentes direcciones y depende de la dirección en que esté orientada, pues estudias como por grupitos, ¿no? Pues, lo que tú le llamas como sistema de fallas. Mi pregunta es, ¿las fallas originan los sismos o un sismo puede generar más rupturas o más grietas en la corteza? Pues es una pregunta complicada. Antes se pensaba que los sismos originaban las fallas, pero últimamente se ha visto que más bien esas fallas son generadoras de sismos, son la fuente. Ajá. Y por supuesto que si hay un sismo en alguna falla, es posible que ese movimiento pues reactive a las vecinas. Eso también se puede dar porque hay una transferencia de esfuerzos. Pero en el caso como aquí el sistema de fallas Morelia-Cambay, o sea, mmm, las fallas son las que son sismogenéticas, o sea, que son las que generan los sismos. Perfecto. Ahora, entrando a esto de la cuestión sísmica, ¿cómo defines un sismo? Pues si regresamos al cascarón del huevo que estaba roto, cada uno de estos cascaroncitos, pues como todo lo de adentro, todo lo del interior se está moviendo, pues prácticamente ese movimiento se pasa hasta la corteza y pues empieza a haber mucha fricción entre pedazo y pedazo. Este tipo hay tres tipos de, por decirlo así, de contactos. El que ya hemos hablado mucho, el de subducción, es cuando pues
las fuerzas son convergentes, es decir, como cuando chocan dos carros, ¿sí? Chocan dos carros. En este caso, lo más usual es que una de ellas se hunda con respecto de la otra. Ese es un tipo de roce, por decirlo así. El otro es cuando más bien se separan las placas, ¿sí? O estos cascarones. Y el símil sería como cuando tú extiendes o estiras demasiado una liga, ¿sí? Este sería otro tipo de movimiento y que también genera cierto tipo de sismos. Y el otro es el movimiento transcurrente, que es el que sucede en la falla de San Andrés, cuando una placa se desliza con respecto de la otra, pero de forma lateral, es decir, como cuando frotamos nuestras manos, ¿sí? Palma con palma, de forma lateral, pues más o menos ese movimiento se tendría en ese tipo de movimientos y también generan un tipo de sismos diferentes. Entonces, los sismos, pues son este rozamiento que hay entre grandes pedazos de roca, pero imagínate que estos pedazos de roca pues no son lisitos y bonitos, ¿no? Como piel de bebé, no. Tienen, tienen bordes, tienen asperezas, se les llama. Entonces se atora estos dos bloques y pues nomás no se pueden desatorar, pero te sigue empujando el manto y hasta ahí, hasta ese momento se le conoce que se está acumulando energía. Cuando de plano ya no soporta la roca, pues entonces rompe y ahí es cuando se genera el sismo, ¿sí? Entonces hay esta energía acumulada se libera en todas direcciones a través del medio. ¿Y cómo se libera esta energía? Pues en forma de ondas. Y estas ondas, cuando llegan a nuestras casas, pues son las que sentimos, ¿no? Entonces así se genera un sismo. Perfecto. Y pues ahí entra una pregunta que he escuchado mucho que dicen que, pues se generó un sismo y es un sismo que apenas se percibió. Dice, no, es que eso es un sismo. Pero si sacudió mucho, tumbó tal y tal edificio, no, eso ya fue un terremoto. Y lo relacionan mucho así las personas y dicen, no, ya eso ya es un fin apocalíptico. Si es un terremoto es porque se sintió terrible. ¿Es cierto que se puede clasificar así los sismos? No, la palabra sismo y terremoto en este caso son sinónimos. No hay una diferencia entre si fue grande o no. Más bien lo que los diferencia es su magnitud, ¿no? ¿Qué tanta energía se liberó? Y eso se mide mediante la magnitud. Y, y pues sí, es cierto, no solamente los mexicanos asociamos estos fenómenos con desastres o con castigos divinos. Si era por ahí la pregunta, ya me perdí. No, Pero utilizar la palabra sismo para algo que apenas percibes, con movimientos ligeros, y si es muy catastrófico, que hizo muchos desastres, dicen, fue un terremoto, porque ok. ya no, como algo de una intensidad mayor o una magnitud mayor. Sí, no, esas dos palabras son sinónimos. Más bien habría que fijarse en la magnitud y, y en la intensidad uno casi nunca se fija, que es muy diferente intensidad que magnitud, porque la intensidad tiene que ver más cómo lo sintió la persona y pues imagínate de persona a persona, pues hay muchísimas respuestas, por lo tanto lo ideal es conocer la magnitud. Un error cuando se reporta la magnitud en la televisión es que lo reportan como magnitud de Richter. Esta escala ya no se usa actualmente porque esa fue pues la escala inicial, por decirlo así, la escala mamá de todas las escalas que hay en sismología.
Y pues esta escala es muy particular para una zona de California, es muy particular para su geología específica. Además se usó un sismógrafo pues eh, muy particular y todo fue pues local, ¿no? Y se vio que pues con esa escala y con, sí, sobre todo con esa escala, por ejemplo, no puedes ver terremotos lejanos ni muy profundos. Entonces, por supuesto que sirve esa escala, pero pues es a nivel California, ¿sí? Entonces, por eso es que más bien los sismólogos usamos una escala que se llama escala de momento, porque esta escala ahora sí ya eh, tiene en cuenta la geología de la zona, entonces ya ese parámetro va a cambiar de zona en zona y también tiene que ver con el área de ruptura pues, que se forma cuando hay un sismo, ¿sí? Entonces, cuando hay un sismo, se dice que se forma una falla, quiere decir que es un área pues, que se rompió, que ya sea que se deslizó cierto pedazo, más aparte se desplazó. Entonces ya tienes una medida de pues toda el área que, o por decirlo así, más bien el volumen que se rompió de acuerdo a cierta magnitud del sismo. Y esa magnitud pues no tiene problemas, por ejemplo, de que se te vaya a saturar, ¿sí? Cuando sucedía esto antes es que pues tu sismograma se cortaba porque la escala que estabas usando no soportaba ver cosas más grandes, ¿no? Y con esto no pasa, entonces es más estable, puedes ver sismos chiquitos, sismos grandes, sismos cercanos, sismos lejanos. Entonces está como más, más general, pero bueno, pues a nivel televisión, pues nos dan pues nada más tener en cuenta, ¿no? Que ya casi no se usa. ¿Qué inconveniencia tendría entonces cuando nos dicen en escala de Richter fue 7.5? ¿Cómo sería en la escala de momento? ¿O qué inconveniencia sería en mencionar algo así? O incluso a veces dicen, no, fue de 9 en la escala de Richter. Pues mira, de escala a escala siempre hay variaciones, ¿no? Porque eh, se construyen de manera diferente y se construyen para ver sismos diferentes. Entonces, digo, si tú no vas a hacer un análisis muy detallado, pues nunca usas los datos de la televisión, ¿verdad? Siempre te vas a la página del servicio sismológico, donde pues sí vienen bien las magnitudes. Eh, yo pienso que si el sismo fue local, si el sismo fue muy cercano a lo mejor a Ciudad de México y si dieron en la televisión una magnitud de Richter, pues a lo mejor sí puede estar más o menos bien, no tan disparado el valor, pero pues si tienes un sismo muy lejano y das esa magnitud de Richter, pues va a estar mal. Entiendo. Ahora, hace rato mencionabas que utilizaste análisis fractal para la cuestión de tus sistemas de fallas, ¿no? ¿Qué es un análisis fractal? Pues mira, este análisis es una rama de las matemáticas, pero yo más bien lo diría como una rama de la estadística que estudia ciertos objetos que en la computadora se ven hermosos. Son objetos que tienen unas formas, en matemáticas se les dice irregulares, pero para darnos una idea de un ejemplo de fractal, por ejemplo, si tú ves un brócoli,
ese brócoli nosotros lo consideramos como un objeto fractal porque tiene estas irregularidades, es decir, que es rasposo, es rugoso, no es lisito, ¿sí? Ujú. Y una propiedad de estos objetos, de hecho son objetos matemáticos, hay varios, si se buscan en internet objetos fractales, les van a salir ahí un montón de imágenes bonitas, pero todas estas imágenes tienen una propiedad pues esencial para que se consideren fractales y se llama invarianza al escalado, que significa en español que si tienes una figura fractal y haces un zoom, se te va a volver a repetir esa figura. Y si vuelves a hacer un zoom, se te vuelve a repetir la misma figura con la misma geometría, ¿sí? Y así infinitamente. Esa es la propiedad fundamental de los fractales. Y la otra es que cuando uno grafica la propiedad que tú estés analizando de ese objeto con respecto a las veces con respecto a su frecuencia, pues se te va a volver a aparecer esta línea recta, ¿no? De la que venimos hablando desde Gutenberg-Richter. Y pues ahí viene lo poderoso de las regresiones lineales, ¿sí? Las regresiones lineales pues son muy codiciadas, por decirlo así, porque tú ya puedes hacer, entre comillas, una predicción, ¿sí? Entonces, si tú ajustas a tus datos una línea recta, y si tú tienes un coeficiente de correlación cercano a 1, que eso es de las clases de estadística, pues uno dice, no, pues mis datos sí se correlacionan súper bien a la recta, ¿no? O sea que mis datos están pegaditos a la recta. Si eso pasa, tú con toda la confiabilidad del mundo puedes hacer en matemáticas se llama una interpolación de, por ejemplo, datos que no pudiste obtener en cierto terreno, ¿no? Porque a lo mejor no te dio permiso el dueño o no sé. Entonces tú dices, bueno, no hay problema. Si en los demás, yo con mis datos veo que si tengo una excelente correlación, yo puedo predecir más o menos en ese punto que me hace falta, qué valor, cuál es el valor más probable ahí. Y no solamente en espacio, sino también en tiempo, ¿no? Ay, pues es que pues, no sé qué va a pasar de aquí al 2030. Bueno, si tienes una buena correlación entre tus datos, haces una interpolación y puedes predecir qué pasaría. Y es más o menos eso a lo que uno llega. Perfecto. Y esta aplicación de tu análisis fractal en el sistema de fallas Morelia-Cambay, como resultados o conclusiones de tu investigación de doctorado, ¿qué es lo que encontraste en esa zona? Muy bien. Pues lo, lo que más me gusta a mí fue esa microregionalización, si le queremos decir así, de que el sistema se comporta diferente para tres partes, ¿no? La este, centro y oeste. Esa sería una. La otra que me dice es que ahora ya estudiando los sismos con análisis fractal, me dice que los sismos sí son repetitivos. No me dice cada cuándo, pero sí me dice con cierto grado de certidumbre de que sí se van a volver a repetir. Y el sismo, pues más grande que se espera, y sobre todo de acuerdo a las longitudes de las fallas, pues es uno de 7, ¿no? O sea, en esta zona de que se va a repetir un sismo, lo que aquí falta es no sabemos cada cuándo, pero de magnitud 7 sí que va a haber. Y cabe mencionar que sería un sismo, de acuerdo a la clasificación que nos dabas, cortical, muy cercano a la superficie, que va a suceder muy debajo de nuestros pies, ¿no? Y que por eso es importante tomar medidas de precaución y más en esta zona de Morelia-Cambay, donde ya hubo un sismo
que con esa magnitud hizo muchos destrozos. En el caso que tú mencionabas de la historia, ¿no? En 1912, el sismo de Acambay. Sí. Y ahora es muy importante porque lo que acabas de mencionar responde a una de las preguntas que se hace mucho la gente, que es si los sismos se pueden predecir o no. Exactamente con una fecha, con una hora, va tal día a temblar, pues no. Pero sí nos dices que tu análisis fractal y esta investigación nos puede decir por técnicas de probabilidad y estadística que existirán sismos que se van a repetir en cierto periodo, no para decir tal día va a suceder, ¿no? Pero que sí se espera que sucedan. Entonces, en este caso, es un sismo muy importante el que tu investigación ha no pronosticado, pero sí dado a conocer, ¿no? Que se puede suscitar en cualquier momento. Sí, sí, y más que nada porque hay demasiadas fallas que, que ni siquiera se han estudiado. Por supuesto. Entonces, con esta parte del análisis fractal que tú encontraste aquí en el sistema de fallas, es como seguir un patrón, ¿no? De todos estos sistemas de fallas que pueden producir sismos en un futuro. ¿Qué más nos puedes decir de tu investigación? Pues mira, no solamente estudié fallas y sismos, también estudié, bueno, y como has visto, lo que en realidad estudié fue tamaño de falla, no tamaño en el sentido de bueno, sí, de hecho sí, perdón. El estudio que hice fue en el sentido de un área, pero fue la longitud y encontrar el área, pero con respecto de su escarpe, o sea, este escalón que se forma entre un bloque y otro. Entonces estudié tamaño de fallas y tamaño de sismos y dije, bueno, ¿qué pasa si estudio tamaño de volcanes con el diámetro basal? Y también encontré que, se, que, que son objetos fractales, o sea, los tamaños, es decir, que se pueden alinear a una línea recta, ¿no? Y ahí, pues, lo más interesante y lo que todavía me queda pendiente es hacer este mismo análisis, pero para el cociente que es entre el diámetro basal y creo que es la altura, que nos da un poco más de... Ay, aquí necesito un vulcanólogo. Porque esta tasa te puede decir un poco... ay, ay, ay. Déjame ver si aquí tengo algo. Bueno, lo que a mí me interesaría con los volcanes es encontrar una medida que a mí me pudiera decir con mi análisis, oye, en este punto a lo mejor es más probable que tengas un volcán, hay más probabilidad de que nazca un volcán, ¿no? Ah, ya me acordé, esta relación tiene que ver con la edad del volcán, ¿sí? La de H entre D, altura entre el diámetro basal. Entonces, si yo pudiera corroborar esa relación y a lo mejor con los volúmenes de cada uno de los volcanes y trabajar muy fuerte con un vulcanólogo, yo pienso que sí podríamos en un trabajo futuro encontrar como una zona probable donde puedan hacer un volcán, porque sabemos por expertos en vulcanología que el estado que tiene mayor probabilidad de ver nacer un volcán, pues es Michoacán. Pero eso sería como investigación a futuro. Sí, 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 sí. Perfecto, una aplicación más sobre tu investigación. Pues ya casi se nos agota el tiempo y pues te quiero pasar a la sección de las preguntas en cuestión de cómo organizas tu tiempo respecto a cuando haces investigación. ¿Eres muy ordenada o
¿Cómo tomas esa estructuración para poder sacar a tiempo, ya sea el artículo, la tesis, lo que estés haciendo? Pues la verdad es que siempre voy al día, ¿no? De acuerdo a la urgencia. No, no he podido encontrar un método para organizarme bien. Muy bien. ¿Y el reto más difícil que hayas enfrentado en la parte científica? Pues esto de no tener datos, la verdad, no tener datos o a lo mejor también financiamiento, porque pues es importante a lo mejor. Digo, estas investigaciones pues dan pauta a que el gobierno pues se interese o la sociedad presione al gobierno para que podamos poner más estaciones sísmicas, pero la ausencia de datos pues es lo más complicado en mi caso. Ok, entonces lo que más te ha afectado es las cuestiones de no tener datos, ¿no? Ese es tu mayor enfrentamiento que has tenido con la ciencia, Sí. pero que tú has generado más datos, que es la parte más padre. Y bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de la ciencia? Pues una cosa es pues usar la imaginación, ¿no? Bueno, no hay datos, pero ¿qué sí puedo hacer con lo que hay? Podría ser una. Y yo creo que la otra, pues, son las personas con las que he podido convivir y que ha habido, hay un flujo de conocimiento tanto con mis maestros, asesores, más mis propios compañeros. Yo creo que esa ganancia de conocimiento, pues, es lo valioso. Perfecto. Y todas esas investigaciones, todo lo que has hecho, tu trayectoria hasta el momento, qué es lo que te ha dejado que puedes aplicar en tu vida? Bueno, que problemas siempre va a haber, sacudidas siempre va a haber. Entonces, ¿qué nos toca? Pues prever, ¿no? Prepararnos para, pues sobre todo yo pienso que individualmente, ¿no? A lo mejor, pues no esperar a que el gobierno nos ayude, sino, bueno, ¿yo qué le puedo hacer a mi casa para reforzarla? Ya sé que de aquí no me voy a mover, pues, ¿qué puedo hacer, no? Eh, y eso implica conocer el fenómeno, conocer dónde estamos asentados y a lo mejor estoy como en Ciudad de México, ¿no? En los restos de un antiguo lago, pues bueno, entonces prepararte mentalmente y también estructuralmente, ¿no? En tu casa. Y eso, siempre nos va a llegar problemas por donde sea, pero pues algo del método científico es que pues, siempre se le puede dar solución de alguna u otra forma. Perfecto. Cuando eras niña soñabas con ser astronauta. Hoy Sí, eres sismóloga, si lo puedo decir así. ¿Cómo te sientes respecto a eso? con los pies en la corteza de la Tierra. Y no en el espacio como Y soñaba. no en el... Sí. Pero has cumplido uno de tus propósitos que te llevó a cumplir este sueño de hacer un posgrado aplicado hacia la sociedad, ¿no? Con una aplicación más. Sí, claro. Sí, yo pienso que sí se logró eso. Y bueno, la sección última de 3 preguntas. Una es, ¿qué libro? No quiero que me digas un libro que me recomiendes, sino un libro que te haya impactado y que te sirvió en tu proceso de investigación o en tu vida también. Es un libro que me prestó el doctor Garduño, pero no me acuerdo bien del nombre en inglés, pero es acerca de esta deformación cortical, porque
Pues como bien sabes, vengo de una formación de física y jamás había visto esas estructuras y aparte, pues no es solo verlas, sino que te van contando la historia, ¿no? De cómo ha cambiado el pensamiento científico y dices, bueno, porque a veces me siento rara explicando esto, ¿no? A la comunidad científica porque, y más hacia la comunidad de ciencias de la Tierra, porque me ven como bicho raro. Y digo, y ese libro como que me motiva de, bueno, a lo mejor ahorita sí se ve como bicho raro, pero ya después no se va a ver tanto así. Por supuesto. La otra pregunta es, para ti, ¿cuál es el momento más importante? A nivel personal Sí, o... no, no, personal. Pues mira, yo tuve una estancia en España gracias al apoyo del doctor Garduño y eso me abrió un panorama, híjole, es grandísimo, ¿no? En cuanto tanto a la añoranza de México, de mi familia, del idioma, porque aunque estaba en España, de repente no entendía nada con sus palabras raras, ¿no? eh, Eso más, por supuesto, allá aprendí técnicas de geoestadística y también aprendí muchas cosas de mi coasesor y tuve la oportunidad de viajar y conocer pues lugares que jamás me hubiera imaginado. Y de ahí, no solo eso, ese fue un parteaguas en mi vida porque regresando me enfermo de, pues, a raíz del vuelo, que no me paré a caminar. Y imagínate, pues, vienes de una experiencia enorme de conocimiento y de repente se ve truncado pues, por falta de salud. Y pues sí te pone a reflexionar mucho, ¿no? Y a reflexionar en el sentido de pues cuidarnos físicamente, mentalmente y pues de hacer un equilibrio en lo personal, en lo científico y en todo lo que venga. Perfecto. Y la última pregunta, una frase que te guste, que te haya motivado durante los tiempos más difíciles, que les puedas compartir a los demás. Ay, 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 me agarras en curva. Pues una frase que vi últimamente es déjame aquí la tengo porque no quiero regarla, A ver, pero tiene que ver con lo que hago. Y dice, está así. Ay, se apagó mi celular, pero somos sísmicos y siempre lo seremos. Entonces, hay que estar prevenidos, ¿no? Esa es la moraleja. perfecto, excelente frase y pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por compartirnos todas estas experiencias y el conocimiento para que más personas puedan conocer sobre la investigación que se hace en respecto al área de los sismos. Muchas gracias por aceptar mi invitación y pues felicitarte por toda tu trayectoria. Gracias a ti, Eli, por este espacio.